Carmen, de Prosper Mérimée. Hablé de las historias que sabía de este héroe y expresé mi admiración por su bravura y su generosidad. José María no es más que un pícaro, dijo fríamente el forastero. ¿Le hace justicia o bien es un exceso de modestia por su parte? Me pregunté mentalmente, porque a fuerza de mirarle me venían a la cabeza los edictos fijados en las puertas de muchas ciudades y villas de Andalucía. Sí, es él, pelo rubio, ojos azules, boca grande, dentadura hermosa, manos pequeñas, camisa fina, chaqueta de terciopelo con botonadura de plata, polainas de cuero blanco, el caballo bayo, no cabe duda, pero respetemos su incógnito. Llegamos a la venta. Era tal y como me la habían pintado, es decir, una de las más miserables que hubiese encontrado hasta entonces. Un gran cuarto servía de cocina, comedor y dormitorio. Sobre una piedra plana ardía el fuego en medio del aposento, y el humo salía por un agujero practicado en el techo, o mejor dicho, se detenía allí formando una nube a algunos pies sobre el suelo. A lo largo del suelo se veían extendidas en tierra 5 o 6 viejas mantas. Eran las camas de los viajeros. A 20 pasos de la casa, o mejor dicho, de la única habitación que acabo de describir, se levantaba una especie de cobertizo que servía de establo. En esta deliciosa morada no había más seres humanos que una vieja y una niña de 10 o 12 años, ambas del color del hollín y vestidas con horribles harapos. «He aquí todo lo que queda», me dije, «de la población del antiguo mundo bético. Oh César, oh Sexto Pompeyo, cuán sorprendidos quedaríais si volvieseis al mundo». La vieja, al reparar en mi compañero, dejó escapar una exclamación de asombro. «¡Oh, señor don José!». Don José frunció el entrecejo y levantó una mano con gesto de autoridad que paró a la vieja enseguida. Me volví hacia mi guía y con un signo casi imperceptible le hice comprender que nada tenía que decir acerca de la clase de hombre con quien iba a pasar la noche. La cena fue mejor de lo que yo esperaba. Nos sirvieron en una mesita de un pie de alto un viejo gallo en pepitoria con arroz y muchos pimientos y gazpacho hecho también con pimientos. Con tanta especia nos vimos obligados a recurrir a menudo a vino de Montilla que me pareció delicioso. Después de comer me fijé en una bandurria que colgaba de la pared. En España hay bandurrias por todas partes. Pregunté a la chiquilla si sabía tocarla. «No», respondió, «pero la toca muy bien don José». «Tenga usted la bondad de cantarme algo», le dije. «Gusto con pasión de vuestra música nacional». «Nada puedo negarle a un caballero tan honrado que me da tan buenos cigarros», exclamó don José en tono de buen humor, y pidiendo la bandurria cantó acompañándose de ella. La voz era ruda, pero agradable, el canto melancólico y extraño. En cuanto a las palabras, no comprendí ni una jota. «Si no me engaño», le dije, «no es una canción española la que acabáis de cantar. Eso se parece a los zorcicos que he oído en las provincias, y las palabras deben de estar en vascuence». «Sí», dijo, poniendo la bandurria en el suelo, y con los brazos cruzados y una singular expresión de tristeza, se puso a contemplar el fuego que se apagaba. Iluminado por un velón puesto sobre la mesita, su rostro, a la vez noble y torvo, me recordaba al Satanás de Milton. Quizá mi compañero pensaba en el paraje que había abandonado, en el destierro en que había incurrido por una falta. Procuré reanimar la conversación, pero no respondió, absorto como estaba en sus tristes pensamientos. Ya la vieja se había echado en un rincón del cuarto, al abrigo de un cobertor agujereado que había tendido sobre una cuerda. Mi guía entonces se levantó y me invitó a acompañarlo al establo. Pero al oír estas palabras, don José, como despertándose sobresaltado, le preguntó en tono brusco a dónde iba. «¿Al establo? ¿Para qué? Los caballos tienen comida. Acuéstate aquí, el señor lo permitirá». «Temo que el caballo del señor esté enfermo. Quisiera que el señor lo viese. Puede que sepa lo que hay que hacerle». Era evidente que Antonio quería hablarme a solas, pero yo trataba de no infundir sospechas a don José, y al punto a que habíamos llegado parecía que el mejor partido que podía tomar era demostrar la mayor confianza. Respondí pues a Antonio que yo no entendía nada de caballos y que tenía ganas de dormir. Don José lo siguió al establo, de donde pronto volvió solo. Me dijo que el caballo no tenía nada, pero que mi guía lo encontraba tan precioso animal
que lo frotaba con su chaqueta para hacerle transpirar y que pensaba pasar la noche en tan agradable ocupación. Entretanto, yo me había extendido sobre las mantas, cuidadosamente envuelto en mi capa para no tocarlas. Don José, después de haberme pedido le dispensase la libertad que se tomaba al ponerse cerca de mí, se acostó detrás de la puerta, pero antes había renovado el cebo de su trabuco, que cuidó de colocar debajo de la alforja que le servía de almohada. 5 minutos después de habernos deseado mutuamente las buenas noches, estábamos uno y otro profundamente dormidos. Creía hallarme bastante fatigado para poder dormir en semejante lecho, pero al cabo de una hora vinieron a arrancarme de mi primer sueño unas muy desagradables picazones, así que me levanté y una vez que comprendí la naturaleza de las mismas, me persuadí de que valía más pasar el resto de la noche al raso que no bajo aquel inhospitalario techo. Caminando de puntillas llegué hasta la puerta. Pasé a horcajadas por encima de la cama de don José, que dormía con el sueño de los justos, y también lo hice que salí de la casa sin que se despertara. Junto a la puerta había un ancho banco de madera. Me extendí sobre él y me las arreglé de la mejor manera posible para acabar la noche. Iba a cerrar los ojos por segunda vez cuando me pareció ver pasar por delante de mí la sombra de un hombre y la de un caballo marchando uno y otro sin ocasionar el menor ruido. Me incorporé y creí reconocer a Antonio. Sorprendido al verlo fuera del establo a semejantes horas, me levanté y me dirigí a su encuentro. Se detuvo al reconocerme y me preguntó en voz baja: ¿Dónde está? En la venta. Duerme. No tiene miedo a los chinches. ¿Por qué te llevas ese caballo? Noté entonces que para no hacer ruido al salir del cobertizo, Antonio había envuelto cuidadosamente los pies del animal con trozos de un viejo cobertor. —Hable usted más bajo, por Dios —me dijo Antonio—. ¿No sabe usted quién es ese hombre? Es José Navarro, el más insigne bandido de esta Andalucía. Todo el día le ha estado usted haciendo señas que no ha querido comprender. —Bandido no, ¿qué importa? —respondí. No nos ha robado y apostaría que tampoco tiene ganas. —Enhorabuena, pero hay 200 ducados para quien lo entregue. Yo sé de un puesto de lanceros a legua y media de aquí, y antes de que amanezca traeré algunos mozos de pelo en pecho. Me hubiera llevado su caballo, pero es tan arisco que nadie sino Navarro se le puede acercar. Vete al diablo, le dije. ¿Qué mal te ha hecho ese pobre hombre para delatarlo así? Y por otra parte, ¿estás seguro de que sea el bandido que dices? Perfectamente seguro, señor. Hace poco me ha seguido hasta el establo. ¿Y sabe usted lo que me ha dicho? Parece que me conoces. Si le dices a ese buen señor quién soy, te levanto la tapa de los sesos. Quédese usted, señor. Quédese usted a su vera. No tiene usted nada que temer. Mientras sepa que usted está ahí, no recelará nada. En tanto hablábamos, nos habíamos alejado ya bastante de la venta, para que no se pudiese oír las herraduras del caballo. Antonio lo había desembarazado en un abrir y cerrar de ojos de los trapos con que le habían vuelto los pies y se preparaba a montar, siendo vanas mis súplicas y amenazas para retenerlo. Soy un pobre diablo, señor, me decía. 200 ducados no son para hacerles asco, sobre todo cuando se trata de librar al país de semejante canalluza. Pero ande usted con tiento, porque si el Navarro se despierta, coge el trabuco y cuidado. Yo he ido demasiado lejos para retroceder. Arréglese usted como pueda. El bribón estaba ya firme en la silla. Picó con las 2 espuelas y pronto lo perdí de vista en la oscuridad. Estaba muy irritado con mi guía y algo inquieto, y después de un instante de reflexión me decidí y entré en la venta. Don José dormía aún, reparando sin duda en aquel momento las fatigas y vigilias de muchos días de jaleo. Fui a sacudirlo rudamente para despertarlo. Jamás olvidaré su mirada fosca y el movimiento que hizo para coger el trabuco que por vía de precaución había puesto yo en alguna distancia de la cama. «Caballero», le dije, «le pido me perdone por haberlo despertado, pero tengo una tonta pregunta que hacerle a usted. ¿Le gustaría a usted mucho ver llegar aquí a media docena de lanceros?» Se puso en pie de un salto y con voz terrible dijo: «¿Quién se lo ha dicho a usted?» «Poco importa de dónde viene el aviso mientras sea bueno». «Su vida de usted me ha vendido, pero me las pagará. ¿A dónde está?» «No sé, en el establo, me figuro. Pero alguien me ha dicho...» «¿Quién se lo ha dicho a usted? No puede ser la vieja». «Alguien a quien no conozco. Dejémonos de palabras vanas. ¿Tiene usted sí o no motivos para no esperar a los soldados? Si los tiene, no pierda usted el tiempo, sino que buenas noches, y le pido 1000 perdones por haber interrumpido su descanso». «Ay, su guía de usted, su guía. Ya había yo recelado al principio. Pero ya se lo dirán las mesas. Con Dios, señor, Dios le pague a usted el favor que le debo. No soy tan malo como me cree. Si hay todavía en mí algo que merece la compasión de un gentil caballero.
Con Dios, señor, no tengo más que una pena y es no poder corresponder a usted en lo que le debo. En pago del servicio que le he prestado a usted, prométame, don José, no sospechar de nadie y no pensar en venganzas. Tome, ahí van esos cigarros para el camino. ¡Feliz viaje! Y le alargué la mano. Me la estrechó sin contestar, cogió el trabuco y las alforjas, y después de haber dicho algunas palabras a la vieja en un caló que no pude comprender, corrió al cobertizo. Algunos instantes después le oí galopar en la campiña. En cuanto a mí, me volví a echar en el banco, pero no pude dormir de nuevo. Me preguntaba si había obrado yo cuerdamente al salvar de la horca a un ladrón y quizá a un asesino, y esto por el único motivo de haber comido jamón con él y arroz a la valenciana. ¿No había hecho yo traición a mi guía, que sostenía la causa de las leyes? ¿No lo había yo expuesto a la venganza de un malvado? Pero los deberes de la hospitalidad, preocupación de salvaje, me decía yo. Tendré que responder de todos los crímenes que en adelante vaya a cometer este bandido. Con todo, es una preocupación de veras ese instinto de la conciencia que resiste a todos los razonamientos. Quizá, en la situación delicada en que me encontraba, no podía yo salir del paso sin remordimientos. Fluctuaba pues en la mayor incertidumbre a propósito de la moralidad de mi acción, cuando vi aparecer media docena de jinetes con Antonio que se mantenían prudentemente a la retaguardia. Fui a encontrarlos y les dije que el bandido había apelado a la fuga hacía más de 2 horas. La vieja, interrogada por el sargento, respondió que conocía a Navarro, pero que como vivía sola nunca hubiera arriesgado su vida denunciándolo. Añadió que tenía por costumbre ir a su casa a partir de medianoche. Por lo que a mí me toca, me fue preciso ir algunas leguas de allí a enseñar mi pasaporte y firmar una declaración ante el alcalde, hecho lo cual se me permitió volver a emprender mis investigaciones arqueológicas. Antonio me guardaba rencor sospechando que fuese yo quien le había estorbado el ganarse los 200 ducados. Con todo, nos separamos en Córdoba como buenos amigos y le di una gratificación tan crecida como podía permitírmelo el estado de mi hacienda.